Reconocemos tu fidelidad, Señor, en esta mañana. Hoy te alabamos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Tú eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Tú eres Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación, podemos decirle, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. 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 Eres fiel. Oh, oh. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Cántaselo fuerte, dile. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Una vez más decimos, Señor, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh sí, Señor, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Tú eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Tú eres Señor, Eres Señor, tú eres Señor, tú eres Señor, tú eres Señor, eres fiel.
Señor, en esta mañana te pido que tomes mi vida, Señor, mi corazón, mi mente, Señor. Aquí estoy, Señor. Úsame conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu propósito para este día, Señor, y para esta hora. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Cuando fui creciendo en el camino al Señor, bueno, mis padres me llevaban, yo conocí a la iglesia, conocí a los hermanos, escuchaba de la palabra, aprendía de la palabra de Dios, cantaba de la palabra, cantaba alabanzas para Dios. Entonces empecé a conocer la Biblia y todo lo que sucedía dentro de lo que tiene que ver con la liturgia o lo normal de una iglesia, como llegar a una iglesia, sentarse, cantar, orar, arrodillarse. Entonces durante muchos años, independientemente de que crecí en una iglesia cristiana y leía la Biblia y oraba, no terminaba de conocer a Jesús. Después de muchos años yo escuché mucha gente que decía: es que Dios me ha hablado así, es que Dios me ha enseñado esto, es que me pasó algo sobrenatural, y cuando fui a tal lugar, entonces Dios se manifestó ahí y he visto su misericordia. Y cuentan tantos testimonios que contaban en ese tiempo, que en algún momento llegó un punto que yo le dije a Dios: Señor, yo quiero también tener esa historia contigo, porque no es lo mismo que alguien nos cuente lo que le pasó a que tú cuentes tu historia con Jesús. Entonces cuando yo le digo: Señor, yo también quiero contar algo, yo también quiero que tú hagas milagros en mi vida, verte tan palpable, y no nada más ir a la iglesia y escuchar y leer la Biblia y orar y hacer todo lo que sucede normalmente en una iglesia. Yo necesito un poco más, necesito contar esas historias, porque cuando tú conoces a Jesús a través de la Biblia o escuchas a Jesús a través de la Biblia, tú dices: este es el deber ser, esto es lo que Jesús es, pero yo no lo he vivido. Entonces cuando yo le digo a Jesús: oye, ¿sabes qué? Necesito yo tener mi historia de amor contigo, necesito que tú te manifiestes en mi vida y que mi vida sea un testimonio para los demás. Entonces cuando yo le dije eso, llegó un tiempo que empecé a ver la gloria de Dios, empecé a ver la misericordia de Dios de otra forma, empecé a leer la Biblia de otra forma, Dios empezó a hablar a mi vida de otra forma, pero hasta que yo dije: Señor, necesito tener una historia contigo. Entonces cada vez que nosotros hablamos y le decimos: Señor Jesús, necesito crear una historia, necesito tener una historia contigo, esa historia de amor que me una a ti, créeme que Dios empieza a hacer lo que tiene que hacer. Cuando tú te abres, Él empieza a manifestarse en tu vida. Cuando hay una situación de enfermedad y tú le dices: Señor, hoy yo quiero conocerte como el Dios sanador, como el médico de médicos, entonces Dios llega y se manifiesta en esa situación y ocurre un milagro, porque Dios es especialista en milagros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces tú empiezas a conocer a Jesús desde el Jesús, el médico de médicos. Y cuando tienes un problema, una situación económica, le dices: Señor, yo quiero que pongas tu mano sobre esta situación económica y me sorprendas, y Dios te sorprende. Entonces empiezas a conocer a Jesús como el Dios proveedor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han conocido a Jesús como el Dios proveedor? Amén. Y lo hemos visto en muchas cosas, pero ¿sabes qué? Hasta que tú dices: Señor, necesito tener esa historia contigo, es cuando Dios dice: yo voy. ¿Estamos de acuerdo? Y hay muchas formas de conocer a Jesús, pero hay mucha diferencia entre escuchar de Jesús y hay mucha diferencia entre escuchar de Jesús y conocer a Jesús. Entonces cada uno de nosotros hemos escuchado de Jesús, pero posiblemente algunos de los que estamos aquí no hemos conocido a Jesús, no hemos conocido quién es Jesús. Y el escuchar no tiene nada que ver con el conocer a Jesús. Entonces a veces nos pasa algo muy similar con Jesús, porque nosotros nos encaminamos por donde nosotros queremos y creemos que Jesús nos dice: por ahí. Pero ¿sabes qué? En algún momento Dios te dice: ¿sabes qué?
me conoces todavía. Has escuchado que tú piensas que por ahí tendría que ser, pero estás equivocado porque no me has conocido. Antes, en el Antiguo Testamento, la forma de que Dios se manifestaba en el pueblo de Israel era en un santuario móvil que se llamaba tabernáculo. A lo mejor usted lo ha escuchado. Y el tabernáculo era más o menos así. Entonces Dios le habla al pueblo de Israel y dice: construye un lugar, porque ahí yo voy a habitar. Justamente en ese lugar yo voy a habitar. Y les dio muchas indicaciones y les dijo: construye toda esa barda que ves ahí en un costado, quiero que sea de tal medida. Lo que va adentro quiero que sea de oro, que sea de plata. Lo que está más adentro todavía, la parte del lugar santísimo, quiero que sea así y así. Y dio instrucciones muy específicas al pueblo de Dios, porque Dios iba a habitar en ese lugar. Ahora, el dato interesante que a mí me llamó la atención cuando yo leo el tema del tabernáculo es que en las medidas justamente del borde que rodea el tabernáculo, dice que medía 4 metros de altura. Lo habla la Biblia en codos, pero traducidos en metros son 4. Es decir, uno no alcanzaba a ver qué era lo que estaba dentro del tabernáculo. Y a veces así nos pasa. Cuando nosotros queremos conocer a Jesús, no vamos a conocer qué es lo que hay dentro de, hasta que entramos dentro de. Aquí ningún curioso podía asomarse para ver qué era lo que estaba dentro, más que los que se habían dispuesto a construir ese tabernáculo, ese lugar santo. Nadie más lo conocía más que el que lo construyó y los sacerdotes que entraban cada cierto tiempo a ofrecer su sacrificio. Pero lo que más me llama la atención es que la altura de ese lugar era de 4 metros. Nadie de nosotros puede conocer a Jesús de lejitos, ni siquiera haciéndole así, hasta que entramos a ese lugar y le decimos: Señor, necesito conocerte. ¿Cuántos me siguen? Amén. Y hay muchas formas de conocer a Jesús. Y este mensaje nos lleva a la historia de Zaqueo. Usted puede leerla ahí. Y déjeme, usted sígame y yo lo leo. Dice: Jesús entró a Jericó. Ahí vivía Zaqueo, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar, y para poder verlo se subió a un árbol de higos. Y cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Cuando la gente vio que había pasado lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir: ¿cómo se le ocurre ir a la casa de este hombre tan malo? Y después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Jesús le respondió: desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y para salvar los que se habían alejado. Mire qué interesante es esta historia. Zaqueo era una persona que había escuchado de Jesús. Solamente había escuchado de Jesús, pero no lo conocía. Y hay una acción, hay una decisión que Zaqueo toma, y es para conocer a Jesús. Como no podía conocerlo, él dice que se sube a un árbol más alto porque la multitud lo tapaba y él era muy chaparrito. Él toma la decisión y una acción que es subir a un árbol y alcanzar a ver a Jesús, porque necesitaba conocer a Jesús. Y ¿sabes qué? Para conocer a Jesús
necesitas a veces sacrificar. ¿Qué sacrificas? Pues sacrificas tu cuerpo. ¿Por qué? Porque la forma también de conocer a Jesús es leyendo su palabra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuántos de nosotros, cuando comenzamos a leer la Biblia, para quedarnos dormidos? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjese, ahí es cuando entra el trabalenguas que decía el apóstol Pablo. En Romanos 7, del 19 al 25, decía el apóstol Pablo: en vez de hacer lo que yo quiero hacer, hago lo malo, lo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. ¿Lo entendió? A veces hay que leerlo como más lento, ¿verdad? Porque parece trabalenguas. Dice: en vez de hacer lo que yo quiero hacer, hago lo malo, lo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, dice, sino el pecado que está dentro de mí. Entonces me doy cuenta que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. Y en lo profundo de mi corazón amo la ley. En lo profundo de mi corazón quiero hacerlo, sé que lo debo de hacer. Pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Entonces trato de obedecer la ley, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar y pecar. Entonces, sinceramente, dice el apóstol Pablo, deseo obedecer la ley, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, decía el apóstol Pablo, ¿quién me va a librar de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Y al final termina diciendo: le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Y me llama mucho la atención esta parte, porque para que nosotros conozcamos a Jesús necesitamos sacrificar nuestro cuerpo. Y para leer la Biblia hay que ser disciplinados. Para conocer a Jesús a través de la Biblia hay que ser disciplinados. El apóstol Pablo decía: esto es lo que debería de hacer. Yo sé que tengo que conocer a Jesús a través de la Biblia, pero me cuesta trabajo. A veces Dios está tocando la puerta y te dice: hey, quiero hablar contigo. Necesito que me conozcas porque necesito depositar lo que hay en mi corazón. Lo quiero poner en tu corazón. Pero no escuchamos y tampoco sometemos nuestra carne para conocer a Jesús. Y si tú hoy estás viviendo eso, o lo vas a vivir, o Dios quiere tocar a tu corazón y hablar a tu corazón de esta forma, te digo: no desperdicies el tiempo, porque Jesús te está diciendo: necesito hablarte. Y esa es otra forma en lo que nosotros podemos conocer a Jesús. Pero una de las principales es leer la Biblia. Es la forma principal, porque ahí describe todo lo que es Jesús, todo lo que Jesús vivió en esta tierra y todo lo que ha pasado en el Antiguo Testamento a través de las Escrituras, en la forma que nosotros podemos escuchar la palabra de Dios. Dice San Juan 10:14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí. Qué tremendo. Nosotros decirnos hijos de Dios, pero a veces no conocemos a nuestro Padre. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. El apóstol Pablo le decía a su pupilo, a su discípulo Timoteo, le dice: persiste tú también en todo lo que has aprendido, en lo que dice, sabiendo que lo que has aprendido desde la niñez has sabido que las Escrituras, que la Biblia, te puede hacer sabio para la salvación por la fe que hay en Cristo Jesús. Y termina diciendo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y te está diciendo entonces que la Escritura, que el conocer a Jesús a través de la palabra es necesario, porque no solamente te va a hacer sabio para que seas instruido para una buena obra, sino que dice,
necesaria para instruir, dice, para enseñar. Es decir, todo lo que tú aprendas de Jesús a través de la palabra de Dios te va a servir para el vecino que tienes a un lado, la persona que está en un trabajo, el otro que está del otro lado. Y otra de las formas de conocer a Jesús es a través de la oración. Lo dice Jeremías 33:3: clama a mí, yo te voy a responder y voy a darte a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros conocemos a Jesús a través de la escritura, siento yo, a lo mejor usted puede tener un diferencial conmigo, y es que nosotros conocemos a Jesús como de otra forma, pero en la oración siento que tú conoces el corazón de Dios, porque es como una plática tan directa. Cuando tú le dices: oye Señor, quiero contarte las cosas que me pasaron este día, quiero decirte qué es lo que estoy pasando. Oye, ¿sabes qué, Señor? Quiero decirte que mi padre parece que ya no me hace caso. Oye, Señor, quiero decirte, Señor, que hay algo de tentación ahora que estoy en la escuela, en la secundaria, en la prepa, y no sé qué hacer. Necesito que me digas, necesito que me ayudes, necesito que me des palabra. Y hay una relación con Dios, así como hoy usted y yo estamos platicando, y entonces tú puedes escuchar la voz audible. No siempre sucede así, pero también puedes escuchar la voz de audible donde Dios te dice qué es lo que tienes que hacer. O a veces Dios va a poner en tu corazón por dónde tienes que caminar, y Él te va a dar la solución. Pero tienes que conocer a Jesús a través de la oración, porque vas a conocer lo que hay en su interior. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe qué tan sorprendente es? Que Job, con todo el conocimiento que tenía, después de pasar esa situación, dijo: de a oídas te había oído, hasta ahora mis ojos te ven. Y sabes que a través de las situaciones, a través de todo lo que pasamos, pero a través de una relación con Dios, es cuando sabemos qué es lo que Dios quiere para tu vida, qué es lo que Dios quiere para mi vida. Pero necesitamos conocerle. A veces estamos dando vueltas como el pueblo de Israel en medio de un desierto, por un desconocimiento y por una situación de rebeldía y querer hacer lo que yo quiero, porque a veces lo hacemos porque nuestra carne está diciendo: hey, yo quiero hacer lo que mi carne dice. Pero Jesús dice: hey, no, yo quiero sacarte de ese desierto y quiero decirte por dónde tienes que caminar, pero necesitas escucharme. Nosotros venimos a decirle todas las cosas y todas las cargas, pero necesitamos hacer un alto en medio de la oración para conocer qué hay en su corazón. Nosotros no vamos a poder conocer a Jesús si toda nuestra relación de oración tiene que ver con una queja y no tiene que ver con una adoración. ¿Cuándo vas a conocer a Jesús? Sí, en la respuesta que Dios te da. Pero Dios todavía, más de ser un proveedor, más de ser una persona que va a solucionar tu enfermedad y lo que tú estás viviendo, Él quiere abrazarte y quiere decirte: hey, aquí estoy yo. Necesito hablarte, necesito decirte qué hay en mi corazón, necesito decirte qué es lo que yo he planeado para ti. Pero necesitas guardar silencio, necesitas escucharme. A veces hablas más de lo que me dejas hablar a mí. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros empezamos a conocer a Jesús, nos damos cuenta de muchas cosas. Porque nos podemos dar cuenta que una persona que conoce a Jesús es una persona que sabe arrepentirse y sabe hacer las cosas correctas, sabe hacer lo que Dios le agrada y sabe la bendición que trae esta acción. Usted recuerda que acabamos de leer la historia de Zaqueo, y dice que Zaqueo, después de que Jesús, la Biblia se brinca, pero dice que Jesús llega a su casa, y de ese versículo se brinca al otro y dice: después de la comida, Zaqueo le dice a Jesús: oye, ¿sabes qué? A partir de hoy, si yo le he robado a alguien, si le debo a alguien más, entonces le voy a dar 4 veces más, y voy a hacer esto, y voy a hacer otro, y voy a hacer lo otro. ¿Sabes por qué? Porque cuando conocemos a Jesús y dejamos que Él entre y lo vemos desde otra forma y Dios nos habla, hay un fruto de arrepentimiento. Por eso la oración y la escritura y la palabra de Dios te va a llevar a esa acción de arrepentimiento. A veces nosotros vivimos en la misma situación porque no terminamos de conocer de Jesús.
y tampoco sometemos nuestra carne. Pero Zaqueo demuestra, y es una clave de este término de la historia. Él dice: ahora te conozco, pero ahora voy a hacer entonces lo que te agrada. Todo lo malo que yo estaba haciendo con tu pueblo, entonces, o con el pueblo en el cual le cobraba los impuestos, ahora me voy a revertir y voy a hacer lo que te agrada. Y cuando nosotros hacemos lo que le agrada a Jesús, entonces trae la bendición. Dice al final, dice: esta es la recompensa al arrepentimiento y al conocimiento de Jesús. Desde hoy, tú y tu familia van a ser salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido para buscar y para salvar los que viven alejados de Dios. Hay una acción de arrepentimiento cuando conocemos a Jesús, y después del arrepentimiento y de esa acción, Señor trae la bendición, porque ese es un efecto del conocer a Jesús. Una persona que conoce a Jesús en tiempo de silencio de parte de Dios, que no escucha dónde está Dios, que le estás hablando a Jesús y parece que Dios no está, él puede recurrir a la palabra y puede decir: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Si mi socorro viene de Jehová. Él hizo los cielos y la tierra, y dice: no dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda. Él sabe que en medio del silencio, cuando no se escucha nada de Dios, él puede decir: pacientemente esperé a Jehová, y él me oyó y me libró de todo. Pero si tú no conoces la palabra de Dios, lo que vas a hacer son cosas incorrectas. Si tú no conoces a Jesús, vas a terminar haciendo lo incorrecto. En algún momento el pueblo de Israel, usted se acuerda, cuando Moisés sube para recibir dirección de parte de Dios, el pueblo se queda. Y como Moisés no regresaba, dicen: oye, Moisés no regresa, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues entonces hagamos algo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un becerro de oro. ¿Y sabes qué pasa? A veces cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios y no esperamos pacientemente, como decía el salmista David, lo que se nos ocurre es hacer todo lo contrario y lo que le desagrada a Dios. Por eso es necesario conocer a Jesús a través de la palabra y a través de la oración. Una persona que conoce a Jesús es una persona que ama a sus semejantes, porque recuerda que el que no ama, dice primera de Juan 1:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Una persona que conoce a Jesús no es una persona que se la lleva en pleitos. Esa persona ama porque sabe que esa es la forma que nosotros conocemos a Jesús, porque Dios es amor. Ahí dice la Biblia: el que no ama a sus semejantes no ha conocido a Dios. Entonces todo lo que nosotros hacemos es un reflejo del conocimiento de Jesús. ¿Se está dando cuenta qué tremendo y qué necesario es que nosotros conozcamos a Jesús y no solamente escuchemos de Jesús? Una persona que conoce a Jesús es una persona que no ve las cosas físicamente. Lo que está sucediendo hoy no tiene nada que ver. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Hay una lucha espiritual. Y a veces nos peleamos con el vecino y creemos que él tiene la culpa, pero Dios te dice: hay una lucha espiritual, y el que conoce a Jesús sabe que tiene que llegar delante de él y ponerle las situaciones y tomar lo que Dios ha puesto en sus manos para continuar. Hay una lucha espiritual, pero no vas a darte cuenta qué es lo que está sucediendo hasta que conozcas a Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? El Señor habla en esta mañana, sembradores, y dice: y aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su puerta, yo voy a entrar con él, voy a cenar con él y él conmigo. Sembradores, repito otra vez, el Señor dice: y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno de ustedes escucha mi voz, yo voy a entrar contigo, voy a cenar contigo. Pero no solamente voy a cenar contigo, sino que tú vas a cenar conmigo. Y en una comida, en una cena, hay una plática mutua. No es una persona la que habla, son dos. Jesús te está diciendo:
yo estoy hablándote, necesito conocerte, necesito decirte qué es lo que hay en mi corazón. El profeta Isaías dijo: ahora es el momento oportuno, busquen a Dios, llámenlo ahora que está cerca, arrepiéntanse, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes, dice que Él cambia a los malvados de corazón su manera de pensar y deja para que ellos cambien su mala conducta. Dios dijo: yo no pienso como piensan ustedes, yo no actúo como ustedes actúan, mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan, de lo que ustedes hacen. Están mucho más altos mis pensamientos que los cielos. Dice: les juro que así es. La lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos, dice. Y lo mismo pasa con mi palabra. Cuando sale de mis labios, no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes y sin antes hacer lo que yo quiero. ¿Está dando cuenta de esto? Mi palabra, cuando sale de mis labios, nunca va a volver a vacía. Cuando Dios te habla a ti, es por un propósito y muy específico. Y cuando Dios da la palabra, va a dar un fruto. Pero necesitamos conocer a Jesús.